en el pensamiento libertario y anarquista en Occidente. Sabemos que Bakunin fue una persona muy comprometida, tanto en términos de acción como de escritura, y es uno de los pensadores anarquistas, digamos, que más revista pasa a cuestiones vinculadas a la práctica, digamos, a poner el cuerpo no solamente en mitines y en enfrentamientos, sino también en haber pasado por la cárcel, haber sido deportado. Nombro esto no tanto para ponerlo en un lugar de víctima, sino para articular la cuestión de sus pensamientos en los textos, ya sean los libros que escribió, que no son tan prolíficos ni tan largos, y en los textos cortos que ha escrito en gacetillas y en formas de carta, para un periódico suizo, las cartas a compañeros de Italia, de Suiza, de Bolonia, etc. Y en Alemania también. Y las cartas a sus amigos, las controvertidas cartas con Marx, y después los intermediarios entre las cartas de Bakunin y Marx, que han generado, digamos, polémicas hacia el interior, digamos, del debate político bastante, digamos, ásperas, por decirlo de alguna manera. La idea de este encuentro es un poco caracterizar las ideas centrales del pensador, pero siempre teniendo en cuenta que este hombre que entró a la milicia rusa y que cuando consiguió irse se fue, y se fue a Alemania, que era la cuna de la filosofía, a estudiar filosofía, digamos, siempre acompañó su pensamiento con la práctica. Es decir, Bakunin era una persona sumamente apasionada, y no lo digo como una cuestión sentimentaloide, lo digo en relación al compromiso real que esta persona tuvo con sus pensamientos, incluso con un pensamiento dinámico, porque si uno lee Bakunin de 1840 no es lo mismo que el Bakunin de 1871, unos años antes de morirse. La vida lo golpeó un montón, venía de una familia aristocrática, renunció a sus privilegios, pero no solo renunció a sus privilegios y se quedó en un escritorio escribiendo, esto es lo que quiero decir, sino que salió a pelearla, hablando en criollo, y eso le llevó unos costes, digamos, importantes, incluso el deterioro de su propia salud. Él fallece bastante joven, en Suiza, en Berna, más precisamente. De hecho, me emocionaba el otro día viendo una foto de la tumba de él, porque, nada, pedazo de piedra gastada, llena de moho, que de casualidad se lee el nombre. Y si bien en estas últimas décadas los movimientos libertarios y anarquistas han tenido a nivel mundial una especie de resurgimiento, o de reflote, o de resignificación, para leer, digamos, las realidades actuales, me parece que son de estas personas que son controvertidas, que han sido contradictorias quizá en su momento con algunas cuestiones, pero bueno, acá no se trata de, digamos, de tratar, de constatar las verdades absolutas del pensamiento de Bakunin, sino de ver, revisar, digamos, sus conceptos centrales, que siguen siendo enriquecedores hasta la actualidad, y tener en cuenta eso, que fue una persona de acción, una persona muy temperamental, muy apasionada, y que por eso mismo, porque fue temperamental y apasionada, entendía a la libertad y a la fraternidad y a la solidaridad en todos los ámbitos de la vida, tanto público como privado. Por eso va a ser uno de los primeros pensadores anarquistas que va a hablar de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, incluso en las relaciones amorosas. Y su pensamiento con respecto a la mujer, al matrimonio, quedan plasmados también en un pequeño texto que, después que los compañeros comenten algunas de sus obras centrales, yo voy a retomar para hacer una alusión a cuál era su pensamiento en relación al amor, a la libertad y a las mujeres.
Y bueno, antes de pasarle la palabra a mis compañeros, quería un poco hacer una especie de puente entre lo que fue el primer encuentro y este. En el primer encuentro la idea era dar un paneo introductorio al pensamiento libertario y quizá ese objetivo no lo logramos. Yo creo que Martín, que fue el invitado que vino a hablar, estuvo muy bien. Habló de la práctica de la libertad, quizá eso generó lecturas disímiles entre los que estuvimos participando, pero yo quería decir lo siguiente. Más allá de la lectura que cada uno pudo tener y más allá del hueco que quedó en el paneo general, que quedó como pendiente, creo que lo enriquecedor de lo de Martín fue poder hablar de la práctica de la libertad como sujeto, pero inserto en una colectividad o inserto en un grupo social, no la práctica de la libertad en una isla, porque el concepto de libertad no existe sin los demás. Es decir, nosotros no podemos hablar de la libertad si vivimos solos en una isla. Es decir, la libertad no existe sin el otro. La libertad no existe sin relaciones sociales. Si no, ¿para qué pensamos en la libertad? Entonces, en ese sentido, quería aclarar, porque quizá también fue un poco la inquietud de varios que se me acercaron a preguntar, que, digamos, en el pensamiento anarquista uno puede establecer algunas tendencias y ubicar, así como el compañero Yesca dijo al principio que íbamos a hablar de Bakunin como uno de los predecesores de lo que conocemos como el anarcocomunismo, anarcocolectivismo, anarcocooperativismo, depende cómo se lo quiera decir. Es cierto, en el anarquismo hay tendencias. Quizá una de las divisiones más marcadas sean entre el anarquismo individualista, digamos, y el anarquismo colectivista, digamos, hablando a grandes rasgos, ¿sí? Pero yo quería identificar algunas cuestiones de matices, que no por ser matices dejan de ser importantes. Poder hablar de la práctica del sujeto o de la práctica de un pequeño grupo o de cómo son las relaciones de reciprocidad, de solidaridad y de libertad no implica tener una postura individualista. Entonces, una cosa es el concepto de individualismo, ¿no? Otra cosa es el concepto del anarquismo individualista y otra cosa es pensar al individuo en libertad en un contexto colectivo, digamos, porque si, sobre todas las diferencias, por algo se destaca el anarquismo en relación a otras corrientes o pensamientos de las izquierdas, es no solo su rechazo acérrimo a cualquier forma de Estado y de organización jerárquica del poder, sino que también se caracteriza por el respetar la libertad del sujeto. Y esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que por respetar la libertad del sujeto estemos cayendo en una postura individualista. Esto atraviesa todo el pensamiento libertario, es decir, cómo podemos ser libres colectivamente. Pero para ser libres colectivamente, cada sujeto debe poder sentirse libre. Digamos, esta es la dialéctica, digamos, que de alguna forma toma Bakunin de Hegel y lo piensa en términos humanos, ya no del espíritu idealista, sino en términos materiales, de las relaciones sociales. Así que bueno, le dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, ¿si el micrófono se escucha? ¿Sí? Bueno, para contar lo que decía la compañera, estaría bueno recalcar, ¿no es cierto?, el papel rebelde que tuvo Bakunin en su historia. Podemos hablar que cuando surge la Comuna de París, un hecho donde la gente empieza a autogestionarse, a juntarse en comunas, donde no todos eran socialistas, la mayoría eran muchos jacobinos de izquierda que quedaban, él viaja a Francia e intenta formar lo que se llama la Comuna de Lyon, que fracasa, y después en el 49, en un intento de revolución en Alemania, Bakunin está enfrente de las barricadas, o sea, aparte de ser un pensador, un teórico, que va a influir mucho a lo que es el movimiento obrero, y no solamente el movimiento obrero, sino las clases oprimidas, es una persona que pone constantemente el cuerpo. Cuando nos tocó, porque sinceramente nos tocó la idea de presentar a este autor en
esta cátedra, nos dividimos básicamente algunos textos y a mí me tocó un libro, sí, me tocó un libro que lo compiló Max Nestrov, que era el biógrafo de Bakunin, porque Bakunin lo que solía hacer era, como no disponía del tiempo suficiente para escribir, o mejor dicho, finalizar un libro, escribía artículos y luego Max Nestrov lo compiló en libros. Hay muchos artículos de Bakunin que están sin terminar por esta cuestión. Dios y el Estado, que es el libro que me tocó, que me toca hoy exponer, mejor dicho, que elegí también, es algo muy especial para mí porque particularmente yo le debo mucho a este libro y pienso que en él está la esencia quizás del pensamiento libertario y varias cosas que podemos rescatar para el día de hoy. Ahora, la estrategia de venir a exponerlo acá, no podía exponer meramente teoría suelta y aislada quizás de la realidad, porque estamos hablando de que hay más de 150 años desde que se escribió este libro. Entonces, por ahí lo que yo voy a hacer en esta exposición es relacionado un poco con la actualidad argentina, con el concepto de democracia argentina, y bueno, esperemos a ver qué sale. Prosigo. En este trabajo se expondrá lo que es la democracia, abarcándola desde una perspectiva anarquista propia de Mikhail Bakunin. Se podrá apreciar que, muy lejos de la consideración de la mayoría de la gente sobre el anarquismo como un idealismo o algo imposible de realizarse, es por el contrario, el materialismo más puro de una sociedad, la forma más concisa de libertad, el esplendor de la igualdad, la potencia de la ciencia, la paz de una sociedad, el avance de la humanidad hacia un porvenir, cuya luz encandila a los hombres que se encuentran con la venda colocada en sus ojos de manos de las religiones y el Estado, con el objetivo de mantener su poder que tanto corrompe a los que dominan y oprimen, a los déspotas y monarcas, seres crueles y viles, anuladores de la libertad y explotadores de su propia raza. Bakunin expone en su libro Dios y el Estado las paradojas del idealismo, reflejado en un Estado, contradicciones de las religiones y deja en evidencia la ignorancia de la sociedad dominada por un idealismo burgués, al que cataloga de inocuo y contradictorio. Critica las religiones positivas, no ferozmente como otros autores, por ejemplo Nietzsche, sino con una postura lógica con el fin de lograr la libertad absoluta del hombre. El anarquismo, expuesto por Bakunin, es la sociedad de iguales, la acción social que no pelea por un derecho, una ley, un respeto, sino por la dignidad humana. No hay hombre digno sin libertad y no hay libertad sin igualdad. La democracia es catalogada por el pensamiento hegemónico como la acción de elegir un representante y la disposición de diferentes poderes y jerarquías. De este modo se preocupará realizar el bien a la sociedad. Hoy en día, en Argentina, se habla de la libertad de pensamiento, que complementaría la definición básica de democracia. Pero, ¿acaso la democracia es solo eso? La palabra democracia, utilizada constantemente en estados opresores como los Estados Unidos o Israel, o por países contradictorios en la igualdad como Francia, ¿es la verdadera democracia? Para los estados progresistas, la tolerancia hacia el pensamiento distinto ¿es la verdadera democracia? Ese idealismo dominante que abarca a todo el mundo es reflejo de la condición hipócrita del ser humano, partiendo de las bases de la base que países como Francia, promotor de la libertad burguesa, hoy en día ejercen discriminación, opresión, autoridad y cinismo. En el caso de Francia, pasó por alto la invasión a Argelia, porque no es lo que me interesa criticar del despotismo de este país, sino más bien la discriminación a los inmigrantes. Era muy fácil hablar de libertad, igualdad y fraternidad cuando no había latinos, africanos viviendo en su país ni personas marginales. La marginalidad en la que deja el Estado opresor francés a los sectores inmigrantes es propia de la arbitrariedad estatal. En el caso
de los Estados Unidos e Israel, abanderados de democracia mundialmente reconocidos, en nombre de la libertad y el bien de la humanidad, invaden, destruyen, saquean, violan los derechos humanos, matan y dejan el alba de los mares y la tierra teñida de color rojo con la sangre de los que atentan a esta democracia tan justa e infalible como las religiones que la respaldan. Saliendo de la ironía de la última oración, y para no convertir esto en una repetición de discursos moralistas, entro en lo que es el pensamiento libre. En Argentina se viene hablando de la libertad de pensar y emitir discursos como la culminación de la democracia perfecta. Ahora bien, ¿acaso esto es democracia? Pasemos por alto las bestialidades de los países profetas de la democracia e hipócritas y centrémonos en Argentina. El elegir un representante, el estar viviendo bajo unas leyes, la libertad de pensar, la libertad de decir lo que se piensa, conforme al concepto de democracia argentina. Pero esto, para mí, no es democracia. En la democracia son todos los individuos de una sociedad iguales. La palabra de uno no vale ni más ni menos que la del otro. Aparte de hablar, se escucha. Es algo central este punto, porque si alguien habla, pero no hay respuestas hacia ese discurso, es lo mismo que no hubiera dicho nada. Se tiene que motivar el pensamiento individual y no convertirse en un mero repetidor de discursos atribuyendo verdades porque lo dijo una autoridad. Argentina y el mundo, ¿viven en una democracia o una pseudo-democracia? Ahora como para ir entendiendo un poco más de esta introducción, paso a hablar un poco más de lo que habla de la religión Bakunin en Dios y el Estado. Bakunin habla en Dios y el Estado de la desvalorización del materialismo, de la humillación del ser terrenal y de lo repugnante que es para los idealistas considerar al ser humano un animal. Por esta valorización exagerada de la metafísica propuesta por el idealismo y las religiones, Bakunin dice lo siguiente: siendo Dios todo, el mundo real y el hombre no son nada. Siendo Dios la verdad, la justicia, el bien, lo bello, la potencia y la vida, el hombre es la mentira, la inequidad, el mal, la fealdad, la impotencia, la muerte. Siendo Dios el amo, el hombre es el esclavo. Incapaz de hallar por sí mismo la justicia, la verdad y la vida eterna, no puede llegar a ellas más que mediante una revelación divina. Como se verá, la libertad es algo imposible si existe Dios. Pero eso no es todo. Estos individuos, iluminados por la revelación divina, son los que rigen las leyes de la vida terrenal, como fue en el Imperio Romano, el que era dirigido por la opresión de los césares y la arbitrariedad papal. ¿Quién mejor que esos individuos tocados por Dios para hacer de esta vida terrenal un paraíso? Acá se puede apreciar la crítica al idealismo, que sostenía que si Dios existe, el hombre puede ser libre. Bakunin hace evidente esa contradicción. El Estado es reflejo de las jerarquías del cielo, es un principio de autoridad más. Recordemos que en el cielo, las religiones judío-cristianas, existen diferentes tipos de jerarquías. Se encuentra Dios como omnipotente y creador, dueño de todo en la punta de la pirámide. Luego podemos sintetizar que todo lo que viene después de Dios está para servirle. Pero para seguir con el desarrollo podemos decir que en la primera jerarquía de ángeles están los serafines, los querubines, los tronos. Luego vienen las dominaciones, las virtudes y las potestades, que son considerados los gobernadores del cielo. Y en un tercer lugar, los principados, arcángeles y ángeles, que son los mensajeros de Dios. Por último, si me permite acotar, se encuentra en la tierra el Papa, luego los estados con sus respectivas divisiones jerárquicas. De esta manera se puede apreciar cómo el principio de jerarquías fue aplicado y justificado por medio de esta división celestial. Como dice Bakunin, desde el momento que Dios, el ser perfecto y supremo, se pone frente a la humanidad, los intermediarios divinos, los elegidos, los inspirados de Dios, salen de la tierra para dirigir y para gobernar en su nombre a la especie humana. Se pone en evidencia que si Dios existe, es el amo y el ser humano el esclavo. Y como el ser humano anhela su libertad, Bakunin dice lo siguiente: amantes y envidiosos de la libertad humana, considerándola como condición absoluta de todo lo que adoramos y respetamos en la humanidad. Doy vuelta a la frase de Voltaire y digo: si Dios
existiese realmente, había que hacerlo desaparecer. Bakunin expone que el cielo es el gran ladrón de la vida material y terrenal, a su vez de la intelectual. Según Mijaíl, el ser humano siente un desprecio a su vida terrenal, creyéndola impura, incapaz de lograr semejantes bellezas, descubrimientos y conocimientos, por lo que le adjudica toda su grandeza a la divinidad. Cuestiones que es falsa para el autor, ya que para él el hombre debe adjudicarse esa divinidad que las religiones se la han proclamado al cielo, haciendo del hombre un ser vano e inmundo. A ver, siguiendo. Mijaíl Bakunin analiza la cuestión del alma en una crítica al idealismo burgués. Expone las contradicciones de la religión. Por ello menciona lo siguiente: ¿cómo ha podido arrojarse una cosa absolutamente inmaterial en una cosa absolutamente material? ¿Cómo ha podido el cuerpo contener, encerrar, paralizar, limitar el espíritu puro? Y ahí una de esas cuestiones que solo la fe, esa afirmación apasionada y estúpida de lo absurdo, puede resolver. ¿Cómo podemos apreciar? Es una gran contradicción la que pone Bakunin. ¿Cómo es posible que el hombre, algo netamente material, contenga algo netamente inmaterial, como lo es el alma o el espíritu puro? Encima, en pequeñas cantidades. Es algo de divinidad que tenemos todos, según dicen las religiones. Pero ahí nos encontramos con otra contradicción, dice el autor, porque al hablar de pequeño o cantidad, eso se refiere a una cualidad material, no de lo inmaterial. Esta divinidad que todos tenemos busca su adoración y así comete muchos errores. Comenzando por el fetichismo, se busca y se adora a sí misma, tanto en una piedra, tanto en un trozo de madera, tanto en un trapo. Es muy probable también que no habría salido nunca de ese trapo si la otra divinidad, que no se ha dejado caer en la materia y que se ha conservado en estado de espíritu puro en las alturas sublimes del ideal absoluto o en las religiones celestiales, no hubiese tenido piedad de ella. Utilizando el sarcasmo, Bakunin hace referencia a Jesús y el santo sudario. Con esto expone que lo inmaterial siempre busca la materialidad. En tal caso, deja claro la diferencia del idealismo burgués, que tarde o temprano cae en la materialidad, en lo impuro, en lo bestial. El autor expone que el idealismo intenta, en nombre de Dios, forjar la paz y la fraternidad, y por el contrario, forja la discordia, la guerra y el orgullo. Porque con Dios vienen necesariamente los diferentes grados de inspiración divina. La humanidad se divide en muy inspirados, menos inspirados y en no inspirados de ningún modo. Como se sabe, si no hay igualdad no puede haber ni fraternidad ni libertad. Y esta división de inspiraciones, aparte de su paradoja con las cantidades de inspiraciones como si fuera una materia divisible, forja personas a las que todos debemos su obediencia, ya que son más inspirados que nosotros. Los unos más grandes que los otros por el derecho divino de la inspiración, lo que constituye de inmediato una desigualdad fija, constante y petrificada. Bueno, esa es básicamente la parte a la que hace referencia a la crítica de Dios. Lo ve más bien como un devenir de un principio de autoridad que luego se va a transformar en lo que va a ser el Estado. Ahora sí, ya entrando un poco más en el Estado, prosigo. Bakunin dice sobre el Estado lo siguiente: en el fondo, la conquista no es solo el origen, es también el fin supremo de todo Estado grande o pequeño, poderoso o débil, despótico o liberal, monárquico o aristócrata, democrático y socialista también, suponiendo que el ideal de los socialistas alemanes, el de un gran Estado comunista, se realiza alguna vez. Esto lo escribió antes de lo que fue la experiencia de la Unión Soviética. Ya predecía lo que iba a pasar, en cierto modo.
se puede ver cómo Bakunin está en contra de todo Estado, considerándolo como la manifestación de la destrucción de la libertad, forjado en los cimientos podridos de la religión. El Estado oprime, controla, expulsa en su conveniencia y no le importa la clase de Estado que sea. Todos tienen el objetivo de obligar y dominar, incluyendo a la pseudo-democracia actual. Las pseudo-libertades otorgadas por el Estado no hacen más que individualizarlas a la sociedad. Esto hay que tenerlo claro, porque Bakunin habla todo el tiempo de la acción social como una manera de desenvolvimiento natural del hombre. Es más, dice lo siguiente: 3 elementos, o si queréis, 3 principios fundamentales constituyen las condiciones esenciales de todo desenvolvimiento humano, tanto colectivo como individual en la historia. Primero, la animalidad humana. Segundo, el pensamiento. Tercero, la rebeldía. A la primera corresponde la propiedad económica, social y privada. A la segunda, la ciencia. Y a la tercera, la libertad. Podremos apreciar cómo la rebeldía es la que otorga la libertad al hombre, pero esta rebeldía tiene que ser realizada por la acción social por 2 motivos. Primero, porque es imposible que un hombre logre la libertad por sí solo, ya que está oprimido por el Estado, que siempre va a estar detrás de él impidiendo que logre su libertad. Segundo, porque si así fuera uno el hombre libre, no lo sería nunca realmente. Mientras haya un esclavo, todos los hombres seremos esclavos, porque somos una especie social y colectiva. Primero las religiones individualizan y luego el Estado sigue sus pasos. No hay mejor método de control que la individualización, que encima impide la posibilidad de la acción social, por ende de la rebelión y por consiguiente de la libertad. Se conoce la frase sacramental en la jerga de todos los partidos del Estado y del derecho jurídico, expresa esa decadencia y ese sacrificio. El individuo no goza de una libertad completa en el estado natural, es decir, antes de que se haya hecho miembro de ninguna sociedad. Sacrifica al entrar esta última una parte de esa libertad, a fin de que la sociedad le garantice todo lo demás. A quien demanda la explicación de esa frase se le responde ordinariamente con otra. La libertad de cada individuo no debe tener otros límites que la de los demás individuos. En apariencia, nada más justo, ¿no es cierto? Sin embargo, esa frase contiene en germen toda la teoría del despotismo. La humanidad pierde poco a poco la conciencia de que la única manera de lograr sus objetivos y consolidar una libertad completa es a través de la acción social. Y lo único que nos deja presente Bakunin es cómo poco a poco la especie humana se vuelve más individual, como lo quieren las religiones y el Estado, y por qué no también el capitalismo. Bueno, acá para hacer un poco más bien de referencia a dónde se podría ver este pensamiento en un gran movimiento, es una página y media, así que ya saliendo un poco de lo que es el libro. El anarquismo existió desde antes de la aparición de Mijaíl Bakunin. Sin embargo, el autor de Dios y el Estado fue clave en el futuro de este pensamiento libertario. El anarquismo necesitaba a alguien con convicciones, un avivador de las masas, un predicador. Esta fue la función que vino a cumplir Bakunin. Revivió el anarquismo con bases filosóficas y a su vez conformó parte de las masas motivando la acción social. Creador de la Primera Internacional junto a Karl Marx, Bakunin estimulaba a la clase obrera para que lograran su emancipación del Estado, las religiones y el capitalismo. Bakunin influyó a Marx en muchos de sus escritos con mayor carácter filosófico, a pesar de que en la Primera Internacional fracasaba por las grandes diferencias entre la anarquía y el marxismo. Marx siguió leyendo a Bakunin durante toda su vida. En la Segunda Internacional, realizada solo por marxistas, chocan con esta realidad, la que pone al descubierto cómo Marx fue influido por Bakunin, sumado a la negación del anarquismo de parte de los marxistas, anarquismo que fue fundamental para la creación de la izquierda. Además de la gran cantidad de obreros anarquistas existentes, todo eso derivó en el fracaso de la Segunda Internacional. Ahora bien, el legado que dejó Bakunin en los obreros fue y es impresionante.
Para analizarlo más claramente, tocaremos el anarcosindicalismo surgido en España de la mano de un gran personaje como fue el carismático Buenaventura Durruti. Alrededor del año 1931, los anarquistas españoles vuelven a España, puesto que muchos se habían exiliado por el régimen anterior que poseía ese Estado. La victoria de la izquierda en España posibilitó la repatriación de sus anarquistas. Buenaventura Durruti fue el arengador de las masas por aquellos días. La predicación del anarquismo fue su único deseo. Junto a la CNT y por otra parte la FAI lucharon por la abolición del Estado y la formación de comunas. En la Guerra Civil Española, el anarquismo luchó contra el franquismo español, uniéndose la CNT con agrupaciones que podrían haber sido socialistas o trotskistas, depende del lugar. La creación del ejército de Durruti fue exitosa. Se conoció como Columna Durruti. Esta columna estaba al frente de todo, frenando el avance de los golpistas militares y tenía por objetivo conseguir la ciudad de Zaragoza. En la columna Durruti, las responsabilidades representativas no conferían privilegio ni jerarquía de mando. Todos luchaban por un solo objetivo: no caer en manos del fascismo que se estaba proliferando por toda Europa. Durruti era ofensivo hacia la clase burguesa, para nada sutil. Sin embargo, eso era lo que quería el pueblo. En algunos discursos pronunciaban frases como burgueses de mierda, su opresión es la que no nos deja vivir libres, al capitalismo no se lo discute, se lo destruye, entre otras. El carismático Buenaventura fue el nuevo salvador de las masas. Podríamos decir que fue un individuo que se apoderó de todas las enseñanzas de Bakunin, motivando como él la acción social. Durruti no se consideraba líder, ya que ello iría en contra de sus ideales, y los anarquistas no luchaban para él, sino junto a él. Las columnas del anarquismo decían presente frente a las bombas del enemigo fascista. Y ya para ir terminando a modo de conclusión, después en el debate o alguna pregunta vamos a seguir, supongo, pero esto ya lo quería leer. Bakunin entiende que el Estado se da gracias a la religión. A su vez, estas dos instituciones coexisten y son necesarias, pero con el resplandor del positivismo la religión se opaca. Igual nunca desaparece. Es ahí cuando entra a tallar el idealismo burgués. Bakunin no está en contra de la democracia, sino de la pseudo-democracia. Esa democracia que es convertida por el idealismo práctico, esa democracia que es un argumento para obligar, imponer, mandar, acosar, extorsionar, coartar. En la actualidad Argentina y el mundo viven en una pseudo-democracia. Por otra parte, hay que darle la razón a Bakunin, quien decía que con el paso de los años y con el fortalecimiento del Estado y de las ciencias absolutas, esta es una característica principal de Bakunin que va a llamar dictaduras de la ciencia, como conciencia con el discurso científico, que es un discurso autoritario. Muchas veces se nos quieren imponer cosas. Las sociedades iban a ser ignorantes. Él decía, mientras el progreso de la ciencia siga yendo para ese lado y el Estado se fortalezca, lo que iban a formar era una sociedad de ignorantes que no iban a ser capaces quizás por sí mismos ponerse a reflexionar sobre ciertas cosas tan importantes para su desempeñamiento libertario. Vale aclarar que hablo de las ciencias absolutas porque el autor decía que la causa de la consagración de ciertos científicos que universalizan su conocimiento es la colocación en un lugar de privilegio. Y una vez colocados ahí, adulados, son corrompidos y lo que diga esa autoridad, por ser consagrada y científica, va a ser considerado como válido y no se va a motivar el pensamiento de la sociedad. Mientras tanto, el científico queda corrompido por sus privilegios y adulaciones, lo cual cuarta todo el potencial avance que el científico aún podría seguir brindando.
Estas sociedades ignorantes son las que buscan los estados para que no interfieran en sus asuntos de conquista y aspiración a conquistar, a dominar, a acabar con la dignidad humana, porque como decía Bakunin, si hay un hombre esclavo, todos somos esclavos aún siendo amos, porque formamos parte de un colectivo que nos es inherente. Bueno, antes de pasar a la exposición de Nemi, quería hacer algunos comentarios para un poco ir articulando lo que venimos hablando. Como bien dijo Hernán, y creo que se centró bastante en esto, que es el principio de autoridad, y cómo Bakunin entiende ese principio de autoridad, o encuentra la génesis de ese principio de autoridad, en un Dios, en una divinidad, generalmente única. Y digamos, los hechos y la historia lo han mostrado, ¿no es cierto?, con las monarquías absolutistas y cómo el poder, digamos, se iba derivando desde Dios al Papa y del Papa al Rey, eso ya lo sabemos. Pero quería subrayar un poquito esto y hacer un poco de puente con lo que va a decir Emiliano, es decir, porque uno quizá se pone a pensar y dice, bueno, pero uno puede cuestionar fuertemente el principio de autoridad y a la vez puede pensar un Estado, digamos, no sé, digo en términos ideales, ¿no?, que no ejerza ese principio de autoridad. En la época de Bakunin, pensar el Estado como una consecuencia, digamos, del criterio de autoridad divina o digamos, de la tradición judeo-cristiana es clarísima, porque los hechos lo están mostrando, por la historia de Europa Occidental, digamos, ha sido así hasta que lograron la laicidad de los estados. Eran estados monárquicos que recibían el poder, digamos, desde arriba. Ahora, este principio de autoridad, Bakunin lo va a seguir rastreando, y ya no tanto en términos lineales de los hechos históricos, es decir, se pasó de una monarquía divina, etcétera, etcétera, a otro tipo de Estado, sino que en función de la razón. Es decir, no es que Bakunin, y esto lo quiero aclarar, no es que Bakunin esté diciendo que no puede existir la autoridad. Una cosa es el principio de autoridad y otra cosa es que las personas o los sujetos podamos tener cierta autoridad. Me estaba acordando, mientras Hernán hablaba de un ejemplo que él decía, que yo no reconozco autoridad. Yo reconozco autoridad. Si quiero unas botas, voy a ir al zapatero, porque voy a reconocer en él una especialidad de alguien que sabe más que. Entonces, lo que él dice es, en realidad, por un lado la especialidad y reconocer el conocimiento de alguien que se ha abocado o dedicado a. Y por otro lado, algo que se entronca con lo que Hernán decía con respecto a las ciencias, no nos olvidemos, siglo XIX, digo por la época del apogeo de las ciencias naturales y del positivismo, él está también diciendo que esa autoridad, digamos, no se tiene que transformar en algo vetusto e inmortal, digamos, e incuestionable. Por eso ver la ciencia el camino, digamos, en tanto una ciencia, digamos, que se considere crítica y que no es infalible, digamos, Bakunin tiene asociado el criterio de autoridad a la cuestión de lo total, de lo universal, de lo infalible, de lo no cuestionado. A ese principio de autoridad se está refiriendo Bakunin. Y él ve también que en un Estado, digamos, que reproduce ciertas ideas o a ciertas personas, de alguna forma está repitiendo este tipo de lógica, ¿sí? Él lo que diría sería, bueno, digamos, no, él va a decir en palabras de la época que la autoridad es algo inherente a la naturaleza humana, ejercer algún tipo de autoridad, pero no es lo mismo ejercer, que los individuos ejerzan autoridad y puedan ponerse de acuerdo a voluntad y libremente con otros, y que esas autoridades sean dinámicas y sean cambiantes, a un criterio de autoridad indiscutible, naturalizado, ya sea en la Iglesia o en el Estado. O sea, o pensar la autoridad en otros términos.
Eso lo quería aclarar porque me parecía también un buen puente para lo que va a hablar ahora Emiliano, que es, va a hablar sobre estatismo y anarquía, y ahora vamos a entrar en el debate fuerte de, digamos, de la cuestión del Estado, digamos, para que no quede este blanco entre hablar de lo divino y de la Iglesia y de golpe que Lemi se ponga a hablar de estatismo y anarquía y, digamos, yo creo que Bakunin entendía los estados, primero porque la historia lo mostró, digamos, los estados laicos conseguidos por la modernidad en Europa devienen de estados divinos, digamos, a ver, esto estamos hechos. Entonces, después, ¿qué es lo que puede hacer la ciencia crítica y los hombres libres? Porque acá quiero decir algo que es para mí súper importante, que para Bakunin, aparte de, obviamente, la mayoría de los pensadores del siglo XIX y la tradición iluminista del XVIII, no sé, para mí es emocionante, en vez de decir, como otros han tomado otras cuestiones inherentes a la especie humana para diferenciar a la especie humana de otros animales o bien de las cosas, Bakunin va a decir que lo que nos diferencia a nosotros del resto es la libertad, es poder ser libres. Entonces, en ese sentido, me parece que es bueno pensar este criterio de autoridad en discusión, digamos, con la carga histórica y la cuestión, digamos, de los estados absolutistas, monárquicos y divinos, a lo que es el concepto de Estado, en todas sus acepciones, y cuál es el debate político, porque es un debate político, no es solo una cuestión de opinión, por qué Bakunin va a ser un crítico acérrimo de la noción de Estado. Te paso, Emma. Bueno, antes de comenzar, por ahí para los que llegaron más tarde, avisarles que está por ahí en algún lado, alguien la debe tener, la planilla de asistencias para los que quieran firmar. Acá estamos constancias, por si alguien necesita porque faltó a algún lado. Bueno, la planilla de asistencia, porque bueno, en esta cátedra pueden tener certificados si asisten a 3 de los 4 encuentros proyectados acá en Paraná. ¿Alguien la tiene? Que levante la mano. Ya la doy. Bueno, si alguien la quiere, ahí sabe dónde está. Bueno, como bien decía Ana, a mí en la repartija del libro me tocó Estatismo y Anarquía, que bueno, es un libro que Bakunin escribe hacia los últimos momentos de su vida, escribe en 1863, muere 3 años después. Un libro, si bien, bueno, por ahí, como decía, en el pensamiento de Bakunin recorre diferentes etapas, donde hay hilos conductores, pero por ahí también pueden encontrarse algunas contradicciones, pero es un libro por ahí bastante diferente al libro que les comentaba Hernán, que es Dios y el Estado, en el sentido de que este libro no está tan abordado desde un punto de vista filosófico, teórico, como es más bien Dios y el Estado, sino más desde el punto de vista por ahí histórico, aunque por ahí, bueno, lo que hace Bakunin es una especie de historia del tiempo presente, de su propia coyuntura, y político, digamos, pero en un libro que también se puede, digamos, entre líneas, dilucidar bastante de su teoría. Bueno, en este libro Bakunin se presenta como un analista político que va a poner un poco de luz, digamos, sobre la situación, la coyuntura europea en ese momento, como les decía, en 1873, y va a analizar las relaciones entre los distintos estados de la Europa, sobre todo occidental, en una coyuntura que va a estar marcada por distintos acontecimientos, como la reciente experiencia de la Comuna de París y su fracaso, pero también una experiencia súper importante, digamos, para el movimiento revolucionario, bueno, que había sido en 1870, 1871, o sea, dos o 3 años antes de que escribe este libro. También la coyuntura va a estar un poco marcada por la reciente organización de la internacional, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que se había formado 9 años antes, y va a estar marcado también más recientemente por el desenlace de lo que fue la guerra franco-prusiana,
en donde el imperio, digamos, germánico y Prusia, que tenía la hegemonía de ese imperio, se va digamos, a destacar como un estado dominante en este contexto, digamos, europeo. Entonces, bueno, este análisis, que es el tema principal de la obra, como les decía, el análisis de la relación entre estos estados, lo va a hacer Bakunin desde las estructuras de poder. Pero a la par de este desarrollo histórico también se van a encontrar algunos esbozos teóricos donde se reivindica y exalta el anarquismo, la idea del anarquismo, y donde también Bakunin va a criticar otras corrientes políticas y sus diferencias, como el caso de por ahí del marxismo y de la socialdemocracia, sobre todo en relación a la cuestión del Estado, digamos. Por ahí el título de la obra es muy significativo, se llama Estatismo y Anarquía, y son dos conceptos que en él remiten, digamos, a las dos posiciones que él ve en su momento, en esa coyuntura, como los dos polos fundamentales, digamos, del desenvolvimiento político de la época. Por un lado, el estatismo, digamos, que en el estatismo Bakunin, digamos, va a ver a todas las corrientes políticas desde la monarquía feudal, desde los burgueses jacobinos, desde todas las formas estatales, inclusive también al marxismo, que plantea, digamos, la superación del capitalismo por un medio estatal, y que va a haber, digamos, en el imperio germánico la consolidación de ese estatismo, que va a estar personificado en la figura del canciller de Bismarck. Y por el otro lado, él va a anteponer, digamos, a ese estatismo su concepción, digamos, de lo que es la anarquía, que tiene que ver con otra forma, digamos, de organización social que justamente cuestiona la idea de autoridad del Estado. Bueno, la conclusión por ahí que plantea Bakunin es que la salvación, por ahí hay que ver un poco los conceptos que se usa, hay que pensarlos en el contexto, digamos, de producción en donde escribe. Les decía que la salvación de Europa a fines de este siglo XIX va a estar condicionada al surgimiento del carácter revolucionario que tenga como fin la abolición del Estado. Y en este libro por ahí, es importante leerlo para ver cómo piensa un anarquista, digamos, más allá de la teoría, cómo ve la realidad de su época y cómo ve los conflictos propios de ese contexto, pero que van a perdurar en el tiempo y que inclusive pueden remontarse hasta hoy, digamos. Bueno, Bakunin empieza analizando por ahí el contexto asignado por el fin de la guerra franco-prusiana, como les decía, donde se quiebra la hegemonía francesa en reemplazo de la hegemonía pangermanista, o sea, del imperio de Alemania, digamos, Alemania, Austria y otros estados o principados, y en donde las negociaciones intergubernamentales van a tener como tema principal una reacción hacia la internacional, digamos, van a aplicar medidas hacia la internacional que se había conformado 9 años antes para poner fin al éxito que se estaba gestando en ciertos países sobre todo. Entonces el príncipe de Bismarck fue el inspirador principal de esta alianza entre los estados para, va a decir Bakunin, el sometimiento concertado de las masas trabajadoras que forman una base común. El derrotado gobierno francés, derrotado por la guerra franco-prusiana, va a ser el primero que va a denunciar a la internacional. Y esta denuncia también va a encontrar eco en las monarquías española e italiana. En Italia, por ejemplo, las persecuciones hacia la internacional se van a dar de distintos lados, de distintos sectores que por ahí que se oponen entre sí, pero que los une, digamos, este rechazo al proletariado organizado, a los trabajadores organizados, y van a estar dados de diferentes sectores, como les decía, desde los partidos, digamos, republicanos, burgueses, del gobierno italiano, que tiene un carácter monárquico, y también de la Iglesia Católica. Entonces, Bakunin va a hacer un análisis bastante fino y detallado, digamos, de qué es lo que pasa en cada país, cómo va a estar compuesto socialmente cada país, por ahí va desglosando la situación de las diferentes clases sociales. También va a utilizar un concepto que por ahí ahora no está muy en boga, pero hay que pensarlo también en la época, que es el de raza,
pero porque lo que él ve por ahí, Bakunin también al interior de cada país, es la cuestión, digamos, cultural. Que, bueno, cultura por ahí no era una palabra muy utilizada en aquella época, pero por ahí se podría pensar que en vez de hablar de raza, habla de cultura, digamos, porque por ahí ahora la palabra raza tiene como una connotación más biologicista. Bueno, estamos en Italia. Lo que dice que Bakunin es que en Italia va a predominar un proletariado extremadamente pobre. Ahí podemos ver una primera, digamos, distinción con el modo de pensamiento marxista, en donde Bakunin va, digamos, a realzar la figura del lumpenproletariado, digamos, del proletariado más pobre, que por ahí en la teoría marxista tiene como una connotación un poco peyorativa o despectiva. En cambio, Bakunin va a decir que el lumpenproletariado es aquel donde está cristalizada toda la inteligencia y la fuerza de la futura revolución social. O sea que lo ve y lo define, digamos, como una clase o un estamento de la clase proletaria donde más se concentra, digamos, el caldo de cultivo para la revolución social. Dice que justamente en Italia, al haber tanto proletariado extremadamente pobre, la propaganda y la organización de la Internacional adquirieron un carácter muy popular, que abarcó inclusive a la población rural. Bakunin también va a destacar en este sentido, digamos, la figura del campesino, también, como una clase revolucionaria. Entonces va a decir que en ninguna parte por ahí, como en otros lados, es tan eminente la revolución social como en Italia. El gobierno, digamos, en estos ataques hacia la Internacional, el gobierno italiano va a estar guiado por la mano de Bismarck, digamos, que es el canciller del Imperio Germánico, ya que, bueno, este imperio es el que más peso tiene en Europa debido al triunfo en la guerra y ocupa el primer puesto entre las potencias. Él por ahí va a definir a Alemania y que Alemania, digamos, sería como la figura de ese estatismo, y va a definir como la cultura alemana como signada por la organización y la disciplina y por el patriotismo feudal, la ambición nacional y el culto al poder, digamos. Son cuestiones culturales que hacen a que se pueda consolidar un Estado tan fuerte de esa manera. Entonces, en Alemania, ese Estado va a representar para Bakunin uno de los dos polos del movimiento político y social de la época: el estatismo, el Estado, la reacción. Bakunin va a decir que Alemania ha sido desde la Reforma la principal fuente de los movimientos reaccionarios en Europa. Esa reacción que es para Bakunin es el coronamiento de la idea antipopular del Estado nuevamente constituido, cuyo único fin es organizar la explotación más vasta del trabajo en provecho del capital, que está concentrado en manos de un puñado. La producción capitalista y las especulaciones de los bancos exigen una enorme centralización estatista. Para Bakunin, él va a poner la organización federal, a ese estatismo va a poner la organización federal de abajo hacia arriba de las asociaciones obreras, en grupos, comunas, cantones y en fin hasta llegar a regiones, pueblos. Esa va a ser la condición para una libertad verdadera. La organización, digamos, no estatal, sino desde arriba hacia abajo y federal. Bakunin también lo que va a hacer es, que un poco sigue con el hilo de Dios del Estado, una crítica también a todas las formas de Estado, no solamente a las monarquías, sino también a la democracia representativa, que para él es la nueva forma estatista que reúne las dos condiciones necesarias para el progreso capitalista: la centralización estatista y la sumisión real del pueblo a una minoría intelectual que gobierna, pretende representarlo y que le explota. Bueno, Bakunin va a decir que toda explotación del trabajo es amarga para el trabajador y que para el sometimiento del trabajador y para poder lograr esa explotación del trabajo es necesario recurrir a la violencia, a la coacción física, y el Estado moderno, por su esencia, va a ser quien va a cumplir, digamos, ese rol, y por su objetivo, por ese mismo objetivo, es un Estado militar, y también por ello se convierte en un Estado conquistador. Esto también siguiendo perdiendo la línea de la definición de Estado que hacía Bakunin en Dios y el Estado, valga la redundancia, que decía que todo Estado es un Estado conquistador. Entonces, bueno, para Bakunin la hegemonía va a ser la manifestación de la aspiración inherente a todo Estado de convertirse en un Estado universal,
siempre, digamos, en las relaciones entre los estados va a estar esta puja por tener el poder, digamos, y conquistar a los demás estados. Entonces, bueno, lo que va a hacer Bakunin es ir analizando las situaciones de los diferentes estados para ver si puede encontrar algún estado en la Europa occidental que pueda disputarle, digamos, al estado germánico, que él ve como en aquel momento y esa coyuntura como el estado más fuerte y como la representación, digamos, del estatismo. Bueno, entonces, en primer lugar se va a encargar de Francia, ver qué está pasando en Francia, y dice que, bueno, mientras sea gobernada por estatistas, se va a preparar para una nueva guerra, después de esa guerra franco-prusiana, para restablecer su grandeza perdida. Pero para Bakunin no va a poder hacerlo por dos razones principales. Primero es que para Bakunin va a decir que el patriotismo ya no existe en Francia, que la conciencia del carácter universal de la revolución y de la solidaridad del proletariado de todos los países se ha formado desde hace tiempo en el seno del proletariado francés. Y la insurrección de la Comuna de París contra la Asamblea Nacional, consumada por los obreros parisienses, mientras las tropas alemanes en el medio de esa guerra estaban cercando a París, es una muestra, digamos, de la pasión cosmopolita y no patriótica, de la pasión revolucionaria y social de estos obreros. Va a ver que en los campesinos tampoco se demuestra una conciencia patriótica, que lo va a ver en relación a la cuestión de la propiedad, porque los campesinos franceses tener propiedad, digamos, es como que no van a meterse, digamos, en esta disputa por miedo a perder esta propiedad. Y la segunda razón por la que Francia no podría, digamos, disputarle al Imperio Germánico va a estar vinculada a estos acontecimients, digamos. Que no puede haber paz entre el proletariado hambriento y el orden estatista y militar. Entonces la guerra, la lucha de clases, va a estar no solo en Francia, sino en toda Europa. Y para Bakunin se lo puede terminar con la victoria de una parte. O bien la restauración completa del Estado, o que las masas rompan el yugo y destruyan la explotación y la civilización burguesas con la abolición del Estado, que es lo que proponía Bakunin, ¿no? Entonces, Estado y revolución social van a ser dos polos antagónicos, digamos. El Estado no puede ser para Bakunin un medio para la revolución social. Y el enfrentamiento entre estos dos polos antagónicos va a ser la esencia de la vida pública en Europa. Entonces, esta oposición va a ser la razón por la cual es imposible para Francia volver a ser un Estado de primer orden y en ese sentido disputarle a Alemania. Bueno, en dicho contexto, para Bakunin, un Estado poderoso solo puede fundamentarse a partir de la centralización militar y burocrática. Y en ese sentido va a ser a comparar lo que es las distintas formas de Estado, la monarquía, por ejemplo, y la república más democrática, si se quiere, la forma más democrática que pudiera haber en la época, y a decir que en realidad son lo mismo, porque en la primera se va a saquear y a oprimir al pueblo en nombre del soberano, pero en la segunda, o sea, en la democracia o en la república democrática, también se saquea al pueblo, pero en nombre de la voluntad popular. Y siempre, digamos, los dos tipos de Estado o de formas estatales se van a dar en beneficios de los privilegios de una clase, digamos, de los propietarios y los burócratas. Entonces, Bakunin afirma que ningún Estado, por democrática que sea su forma, no tendrá fuerza para dar al pueblo lo que desea, porque justamente va en contra de su esencia. Porque todo Estado representa el gobierno de las masas, de arriba a abajo, por intermedio de la minoría intelectual. Bueno, al ver que Francia no era un Estado que podía disputarle como es el Imperio Germánico, va a ver qué pasa con los otros países. Brevemente va a ver que no es el caso de Gran Bretaña, porque él afirma que no es un Estado, digamos, en el sentido más estricto del término de la centralización militar, policial y burocrática, y además que en Inglaterra se va a encontrar una resistencia encarnizada y bien organizada, digamos, de los sectores populares.
Entonces sigue viendo a ver qué pasa en otros estados, como en el caso de España. Y va a ver que, bueno, justamente a principios del siglo XIX, en el intento, digamos, de invasión de Napoleón I, España va a ser salvada por la insurrección popular. Entonces, tanto como en España como en Italia, Bakunin va a haber un espíritu, él por ahí habla de espíritu, que eso por ahí lo toma un poco de su formación con Hegel, un espíritu del pueblo que no va a dejar que surja un estado dominante de la forma en que existe en Alemania al menos. Entonces toma ese ejemplo de la insurrección popular española contra la invasión napoleónica, y que dice que, bueno, esos obreros españoles y esta insurrección se dio para defender su libertad, a diferencia de cómo se produjo la insurrección, la pretendida insurrección popular en Alemania, también en este mismo contexto contra la invasión napoleónica, que para Bakunin va a tener otro carácter, va a tener el carácter, digamos, de que los alemanes en realidad no se levantaron para defender su libertad, sino justamente para defender el Estado, para defender la forma estatista y el Estado alemán. Y esa insurrección no fue verdaderamente popular. Bueno, después por ahí, entre líneas, digamos, del análisis que él va haciendo en los diferentes estados, se pueden ver un poco, esbozar un poco de la teoría que él propone para la organización, digamos, de lo que él propugna como la anarquía, digamos. Que no hay un desarrollo científico de decir, bueno, la anarquía o el anarquismo se tiene que llevar por tal estadio, como por ahí propone el marxismo, pero justamente porque él va a ser crítico de eso. Él dice que en el pueblo mismo se van a encontrar los elementos de la futura organización, digamos. Él no es ningún profeta que va a decir cómo tienen que organizarse, sino sí propone cierta línea. ¿Organizarse? ¿No dije eso? Sí. Ah, bueno. No sé qué. Sí va a proponer ciertas líneas que tienen que ver, digamos, con esto de garantizar la libertad y la igualdad. Organizarse desde abajo hacia arriba en federaciones, digamos, de obreros y de productores libres. Entonces, él analiza un poco cuáles son las condiciones también para llegar a la revolución, y va a decir que la miseria no es un recurso suficiente para la revolución, que cuando esta miseria lleva a la desesperación del pueblo, la rebelión es más probable, pero no bastan para suscitar la revolución social. Para ello también va a ser necesario que el pueblo posea un ideal común, tener una idea general de su derecho y una fe en el derecho, digamos, en el derecho que tiene el pueblo para poder cambiar las cosas. Cuando tal idea al fin se encuentra con la miseria que le lleva a la desesperación, entonces la revolución social es para Bakunin inevitable. En esa situación va a decir que va a profetizar un poco y va a decir que se encuentra Italia, que el proletariado italiano ha desarrollado en alto grado la conciencia revolucionaria, y la propaganda de la internacional estimuló en él ese ideal. Entonces, para Bakunin, en estos dos estados, Italia y España, no podrían llegar a disputar al imperio germánico, que es lo que él está viendo, justamente porque hay un proletariado muy organizado y el programa, digamos, estatista no puede prender en él. Bueno, después, siguiendo el análisis, va a haber el caso de Austria, que en este caso va a poner un poco más en cuestión otra categoría de análisis. Antes venía siendo por ahí el desarrollo más vinculado a la cuestión de las clases sociales, y acá va a poner un poco en juego la cuestión de las razas, si quieren hoy, digámosle, culturas. Y en el caso de Austria, va a decir, por ejemplo, va a hacer un análisis de cómo está compuesta la sociedad austríaca, que va a estar compuesta por 4 razas opuestas entre sí, que son los eslavos, los alemanes, los magiares y los valacos, que ese país va a estar bajo la hegemonía de la raza alemana, que va a ser odiada por las otras y que compone una minoría de la población. Por eso el imperio austríaco se rompió en 2 estados,
el eslavo alemán y el húngaro. Y ninguno de estos dos estados, digamos, divididos puede disputarle al imperio germánico. Y en ambos reinos también las razas hegemónicas, la húngara por un lado y la alemana en el otro, son minorías en relación a las otras razas. Según Bakunin, solo las razas invasoras crean un estado con el fin de aprovecharse de él en detrimento de los pueblos subyugados. En ese sentido, los eslavos nunca construyeron un estado por sí mismos. Siempre fueron una raza pasible y agrícola. Él por ahí contrapone un poco lo que es la raza eslava con la raza o cultura, llamémosle, alemana, digamos, que en la cultura alemana o la raza alemana la ve como, digamos, la raza, digamos, que tiene en sí todas las características para poder tener un estado, digamos, tan centralista como el estado germánico. En cambio, la raza eslava nunca ha construido un estado, no tiene ese afán, digamos, de conquista hacia las razas, hacia otras razas. Y va a decir Bakunin que, bueno, el estado moderno, que es burocrático, es militar, policial y centralista, encuentra su expresión más acabada en el imperio pangermánico. Estos estados dan un provecho indudable, pero solo para la minoría privilegiada, para el clero, la nobleza, la burguesía o para aquellos intelectuales que se consideran llamados a dirigir las masas. Ahí está hablando, digamos, que el Estado siempre va, todo tipo de Estado, cualquiera sea su forma o su tendencia política, siempre en todo tipo de Estado va a haber una minoría privilegiada, llamémosle clase social o estamento, como el clero, nobleza o la burguesía, o aquellos intelectuales, ahí podían entrar, digamos, una dictadura proletaria desde la teoría marxista también. Siempre va a haber un provecho de la minoría para Bakunin en todas las formas estatales. Y en esta lógica estatal, digamos, todo Estado, si quiere ser verdaderamente independiente, tiene que ser invasor. Para ello es necesaria una gran fuerza militar. Donde triunfa la fuerza militar, se acaba la libertad y la prosperidad del pueblo. Bakunin se pregunta si podría oponer a la centralización pangermánica una federación de los estados paneslavistas, porque, o sea, la raza eslava está dividida en diferentes estados, o sea. Pero responde negativamente porque para ello tendría que ser destruido también el imperio panruso, donde hay una gran parte de la población eslava, y aún así esa federación no podría contra la fuerza militar alemana centralizada. Para ponerse en el terreno estatista y político al pangermanismo solo queda el medio de la fundación de un estado paneslavista, pero ese medio es desventajoso para los eslavos, así que Bakunin no lo va a proponer, justamente aparte porque va en contra de esos principios. Ningún estado paneslavista podría igualar la fuerza militar alemana, porque en la sangre alemana, acá un poco define lo que es la raza o la cultura alemana, está la pasión del orden estatista. En cambio, en los eslavos obran pasiones diametralmente opuestas. Por ello, para Bakunin, los eslavos tienen que buscar su emancipación fuera del Estado, en la rebelión de todos los pueblos contra todo Estado. Y los estados solo pueden ser destruidos por la revolución de todos los pueblos y todas las razas, por la revolución social internacional. En este sentido, digamos, la teoría de Bakunin no, y justamente por no tener en consideración un medio estatal para lograr la revolución, se considera sumamente, digamos, internacional. No hay una visión, digamos, de conquistar el poder político para ponerlo en instrumento, digamos, de las clases trabajadoras, sino justamente de abolir ese Estado y todas las formas de Estado. Entonces, para Bakunin la debilidad, digamos, de los eslavos, que justamente nunca habían construido un Estado por sí solos, va a ser en realidad su fuerza. Bakunin va a criticar el principio de nacionalidad, diciendo que es un principio histórico, un hecho local, y que en todas las épocas de desarrollo de la historia van a dominar los intereses comunes o universales, llamémosle, contra los intereses particulares o nacionales. Por ejemplo, la Revolución Francesa dio un contexto en el que se pudo crear un nuevo interés para toda la humanidad, que ese interés consistía
en el ideal de la libertad absoluta, pero solo en el terreno político. Que para Bakunin va a ser esto una contradicción irrealizable, porque la libertad no se puede dar solamente en el terreno político si no hay igualdad en la esfera económica. Entonces la libertad en el Estado, en todo tipo de Estado, va a ser una mentira. Pero entonces, bueno, este contexto asignado por la Revolución Francesa va a producir dos tendencias opuestas, con un mismo fin, que va a ser la explotación del trabajador en favor de, digamos, de la minoría dominante. Una tendencia, por un lado, quiere edificar la república democrática, otra, el despotismo monárquico. Él por ahí, en su desarrollo, yo no lo quiero perder mucho con nombres y demás, pero tiene, la verdad, un muy elaborado conocimiento, digamos, no solamente de hechos históricos concretos, sino de personajes y funcionarios políticos de todos los países. Justamente va a decir que una de esas tendencias, la de la República Democrática, va a tener como referente a Gambetta, que va a ser quien en el partido, digamos, democrático burgués va a aspirar a la conquista del poder en Francia, y el otro va a estar personificado con Bismarck a la cabeza, la democracia prusiana. Pero dice que contra estas dos tendencias, que son dos tendencias estatistas, recapitulando, digamos, la república democrática y el monarquismo despotista, se ha engendrado otra que se dirige a la abolición de toda explotación y de toda opresión política, jurídica, administrativa o gubernamental. La abolición de las clases por medio de la nivelación económica de las riquezas y hacia la abolición del Estado. Este es, lo que acabo de decir, es, según Bakunin, el programa de la revolución social. Esta revolución para Bakunin no va a poder ser aislada en una sola nación, debe ser internacional. Entonces Bakunin propone que el proletariado eslavo y el proletariado en general tiene que entrar en la AIT, en la Asociación Internacional del Trabajo, porque una emancipación es solo posible por el apoyo solidario del proletariado de todos los países, cuya primera organización en lo económico es la internacional. Para emanciparse del yugo imperial, el proletariado eslavo deberá entrar en masa en la internacional, crear en ella secciones de fábricas, de oficios y agrícolas, unirlas en federaciones locales y, si fuera necesario, en una que abarque a todos los eslavos. Bakunin propone al proletariado eslavo la educación y la organización profesional de las organizaciones obreras, de las fábricas y campos, sobre la base del programa de la Internacional, aquel programa de las federaciones libres de la Internacional que solo los alemanes y su partido de los demócratas socialistas no reconocen. Bueno, al ver entonces por qué en Austria no está en condiciones de luchar con el imperio pruso-germánico, va a ver si en última instancia Rusia es capaz de enfrentar a este imperio. Entonces se pregunta qué relación hay entre estos dos estados, y en cuanto, bueno, brevemente a la situación interior rusa, va a decir que la única opción hacia el interior de la Rusia es la revolución social, pero en cuanto al problema exterior, digamos, la cuestión política entre las relaciones estatales, él se interesa en analizar si hay una fuerza armada o militar capaz de disputarle, digamos, al imperio germánico, ya que para Bakunin dos estados de fuerza iguales no pueden existir colindantes. Es contraria a su esencia que se expresa en la dominación. Alemania se ha convertido en un estado omnipotente y el odio de los rusos es una de las más fuertes pasiones alemanes. Comienza como el odio de la civilización contra la barbarie y en las décadas de 1820-30 se transforma en una protesta del liberalismo político contra el despotismo. Ahí va haciendo un análisis de por qué el odio entre estos países, un análisis histórico. Y va viendo las razones, digamos, las posibles razones de guerra que habría entre Rusia y entre el imperio alemán. Pero también va a ver en esas relaciones entre los estados, encontrar las razones de la paz, digamos, por qué no están en guerra en su momento. Iba a decir que el primer caso de razón de paz va a ser Polonia, ya que tres estados, luego de su desintegración, se la repartieron, que fueron el estado austriaco, el prusiano y el panruso.
Y los dos primeros estados, el austríaco el prusiano y el panruso, tenían ciertas ventajas recíprocas, digamos, y Austria en todo caso va a ser la próxima víctima, digamos, en esta disputa de conquista entre los estados. Entonces va a haber una alianza, en realidad lo que hay es una alianza entre el Imperio Germánico con Rusia, porque ninguno de los dos estados había llegado a tal grado de desarrollo como para disputarse entre sí. Entonces necesitan, digamos, de esta alianza. Él, por ahí es importante ver lo que él observa en ese momento, porque son conflictos que después van a seguir, digamos, y que, por ejemplo, esto se va a ver en la Primera Guerra Mundial, donde, por ejemplo, ahí Rusia ya le va a disputar a Alemania y se va a aliar con Francia. Y bueno, sigue Bakunin en su análisis hasta llegar a la conclusión de que tampoco Rusia va a llegar a poder en ese momento disputarle, digamos, al Imperio Germánico. Sobre todo, digamos, debido a una cuestión, digamos, cultural de cómo estaba, cómo era la sociedad o el pueblo alemán, donde había un odio, una deificación, un amor a la autoridad, al culto, digamos, del respeto hacia las autoridades legales, donde había dos elementos, digamos, por un lado ese respeto a la autoridad y por otro, digamos, ese desdén hacia todo lo que consideraban inferior, que eso iba a permitir, digamos, que ese tipo de estado se realice en ese país. Va a decir que la historia alemana va a estar imbuida de la obediencia clásica a las autoridades, una verdadera deificación del poder estatista. Y bueno, después lo que va a hacer también es un análisis de la historia de Alemania. Y bueno, con esto voy terminando, porque la verdad que si lo meto con muchas cosas históricas... Sí. Es un libro que, digamos, que lo interesante de ver es el análisis que hace y del que pueden por ahí desglosarse algunas cuestiones teóricas. Por ahí, si quieren algo más teórico o filosófico, está más condensado en Dios y el Estado. Por acá se pueden, digamos, como ir hilvanando ciertas cuestiones. Pero bueno, el análisis es interesante, pero por ahí es un poco también difícil porque es un contexto, digamos, donde estamos hablando de estados que ya no existen, de una coyuntura de hace 140 años. Pero bueno, Bakunin lo que va a hacer, digamos, va a ver en esa coyuntura estas dos tendencias. Por un lado el estatismo, y que va a estar, digamos, representado por todas las corrientes políticas que apuntan al Estado, hacia la conquista del Estado, aunque sean marxistas. Va a haber en la última parte también hay una crítica bastante importante al marxismo, donde justamente hasta se lo compara, digamos, con la figura de Bismarck y pone a todo en la misma bolsa, digamos, a todo lo que apuntan al Estado, y por otro lado él va a poner, digamos, la revolución social. Bueno, para finalizar le leo el último párrafo del libro, donde justamente él define esta oposición, digamos, estos dos elementos que hacen a la vida política europea de aquel momento. Por un lado, que el Imperio Pangermánico dice: está inscrito en la bandera pangermánica mantenimiento y refuerzo del Estado a todo precio. Pero en la bandera socialista revolucionaria, en nuestra bandera están inscritas en contraposición con letras relumbrantes y sangrientas las palabras: abolición de todos los estados, destrucción de la civilización burguesa, libre organización de abajo arriba por medio de las asociaciones libres, organización del lumpen proletariado de toda la humanidad liberada, creación de un nuevo mundo humano. Bueno, yo para ir diciendo un par de cosas que omití en la exposición, justamente porque era para tratar de hilvanar este pensamiento con algo que lo podemos relacionar en el presente, en la actualidad.
algo que es necesario decirlo es, el enemigo del anarquismo no se va a encontrar, o sea, sí, es el Estado, es la religión, es el capitalismo, pero no por lo que son en su apariencia, sino en la esencia, que es la jerarquía. El enemigo del anarquismo va a ser la jerarquía. Esto significa, y lo van a aclarar muchos anarquistas, que por más que se destruya el Estado, nunca se sabe si el próximo orden que puede llegar a venir o que se puede desenvolver es un orden jerárquico. Porque justamente como el objetivo es la libertad, y la libertad no se puede dar sin igualdad, entonces el Estado es una idea metafísica que se materializa en la realidad con diferentes jerarquías, el gobernador, el presidente, los diputados, que en la realidad tienen más derechos y privilegios que cualquier otro ciudadano común. Después podemos decir que el capitalismo hace sus diferencias materiales con respecto a la economía y al poder adquisitivo, y bueno, la religión intenta justificar su arbitrariedad en nombre de Dios. Bueno, eso me parecía necesario aclarar porque muchas veces se piensa que el anarquista está en contra del Estado porque es una institución o porque está en contra de todo, ¿no? Y en realidad lo que busca es la plena libertad, que no se puede dar sin la igualdad, y cuando hay jerarquías materiales, la igualdad es imposible. Bueno, continuando un poco, Bakunin va a hacer hincapié, o sea, la división que va a plantear Bakunin no va a ser entre obreros y empresarios, si se le quiere decir, sino va a ser más abarcativa entre opresores y oprimidos. En oprimidos entran un montón de personas, él va a hablar mucho de los campesinos, él va a decir, porque va a haber muchos obreros que critican a los campesinos, creyendo que tienen mayor estatus, y en realidad el hincapié que va a ser entre opresores y oprimidos. Por eso también el feminismo encuentra una gran vertiente en el anarquismo, por la cuestión fácil de que la mujer en una sociedad patriarcal es oprimida. Entonces muchas veces se va a desprender esta categoría de anarquismo para muchos grupos que están siendo oprimidos y que no entran en la categoría de obreros, pero sin embargo sí van a ser oprimidos, como por ejemplo las personas desocupadas en el año 2001, que algunos partidos políticos se negaban a militar ahí adentro porque no eran obreros y en términos marxistas no eran aptos para la revolución, que si lo analizamos en términos marxistas tiene cierta lógica porque Marx hablaba del que era del obrero, haciendo referencia al que transformaba la materia, la naturaleza, al que transformaba la materia. Entonces en él yacía el poder de poder parar la producción, al que transforma directamente la materia. Mediante eso Marx pretendía cambiar el sistema. En cambio Bakunin, la perspectiva que va a tener va a ser un poco diferente, ya que no se va a centrar en el obrero, sino que se va a centrar en todos los oprimidos y los explotados, que de alguna manera u otra deben cambiar su condición para poder ser libres. Y él va a ser muy claro, él va a decir que vos seas obrero no significa que seas socialista, que vos seas, supongamos, seas aristócrata, noble, vos tranquilamente podés renunciar a eso y tomar parte por la libertad, porque en este sentido la libertad habla de que ni tampoco el noble, ni el aristócrata, ni el burgués, por más que está en una posición mucho más privilegiada, pero tampoco se encuentra libre porque la especie humana está sumida en esclavos y amos, que terminan siendo todos esclavos, obviamente, algunos con mayores privilegios, no vamos a venir a eso al caso, pero él dice que cualquiera puede pasarse al lado del socialismo libertario, con la reflexión, el estudio,
y va a decir, se va a encontrar con la realidad de que en realidad la mayoría de los socialistas libertarios y de las teorías revolucionarias en ese tiempo no eran obreros. Esto es así. La mayoría de aquel entonces no eran obreros, sino que eran personas que por medio de la reflexión se pasaron para buscar la liberación de la humanidad. Esto se ve claro en la Comuna de París y en otros acontecimientos. Bueno, también va a aclarar que tranquilamente se puede ser un obrero y tener una mentalidad opresora por aspirar, por buscar ese ascenso social, ese ascenso social que está tan presente hoy en día y que uno de los modos fáciles de buscarlo para muchos en esta sociedad es a través de los partidos políticos y de la política. Él va a decir que ese ascenso social que se busca ya te transforma, en vez de un obrero, en un maldito burgués, en un maldito opresor. Entonces, eso me parece clave rescatarlo, y obviamente está en contra del Estado, del capitalismo y las religiones y bueno, el despotismo y el autoritarismo, porque se está en contra de la jerarquía, que es lo que imposibilita la libertad. Y que no haya más capitalismo, que no haya más religiones y que no haya más Estado, no significa que seamos libres. Significa que es un paso, obviamente, que quizás hay que dar, pero no significa que eso tranquilamente garantiza la libertad, sino que la libertad se va a dar en un gobierno de iguales, con la federación, que es el tipo de organización que propone Bakunin, que es, en vez del Estado verticalista que tenemos, que es desde arriba hacia abajo, ir atando desde las bases mandatos a algunos que en realidad se encuentran en obligación con las asambleas y las comunas. Es una idea bastante simple quizás, pero muy compleja, o sea, cuesta entenderlo, ¿no es cierto? Bueno, le paso lugar a la compañera Ana Ortiz, que va a proseguir. Gracias. No, en realidad, para retomar un poco lo que venían diciendo los compañeros, en esto de ver en Bakunin una referencia, digamos, de practicar y ejercer la libertad en contextos, digamos, sin autoridad, digamos. Estaba recordando que Bakunin decía que, bueno, cuando él se logra irse, digamos, de Rusia, y se va a Alemania porque era la cuna de la filosofía, y se pone a estudiar y se vuelve como una especie de fanático de Hegel y de su dialéctica, él mismo lo dice, y un poco recordando esto de la dialéctica del amo y el esclavo, es transversal el análisis de Bakunin, a mi opinión, a todos los sistemas. Cuando el compañero ponía el ejemplo del feminismo o de la opresión de las mujeres, que el mismo Bakunin lo deja por escrito en una carta a su amigo Pablo, y también en un texto corto que se llama Familia, Matrimonio, Mujer, Familia y Matrimonio, digamos, hasta dónde el concepto de clase, digamos, nos permite a nosotros revertir el orden de las cosas. En un momento, porque repito lo que dije al principio, Bakunin va a pasar por varias etapas. En un momento dice, en la carta a Pablo le dice, bueno, yo sigo siendo el mismo de siempre, con una pequeña y gran diferencia, que pasé de ser un idealista a ser un hombre de acción, que dejé de creer en las ideas y en la filosofía y en la metafísica para ver la verdad en los hechos, ¿no? Entonces, estas son las transformaciones que va teniendo él, ¿no es cierto?, como sujeto político, social en su vida. Digamos, el tema es que en esta transformación él va poniendo en práctica y en texto estas cuestiones del opresor y del oprimido en términos tan estructurales, tan primarios, por decirlo de alguna manera, que cruzan la cuestión de clase. Digamos, no es que para la coyuntura, para él es fundamental, él va a decir, yo soy materialista, y soy materialista aparte porque desde la ciencia para él, digamos, está en la naturaleza humana esta dialéctica entre la autoridad y la libertad. Digamos, si yo creo que si hay que buscar dos categorías básicas para entender el pensamiento de Bakunin, son estas dos, ¿no? La categoría de autoridad y la categoría de libertad. Y cómo el ser humano, para Bakunin, ¿no es cierto?, se construye en función de esta dialéctica. En función de eso, según la coyuntura histórica y según los hechos sociales, políticos, económicos
que le toca vivir a él, va a ir construyendo y va llenando de contenido esta dialéctica. Pero yo estaba tratando de buscar, mientras escuchaba a los compañeros, un hilo que estructure, un eje que estructure toda la obra de Bakunin. Y yo creo que la dialéctica entre autoridad y libertad es ese eje. ¿Por qué lo digo? Porque él se va a transformar, digamos, en un pensador materialista, en el sentido de que si los hechos no cambian, no cambia nada. Si las cuestiones económicas, digamos, marcan desigualdad, no se puede conseguir igualdad. Esto es un reconocimiento abierto y profundo que Bakunin le hace a Marx. Pero también va más allá. Digamos, esto que decía Hernán, va más allá. El criterio de autoridad y la cuestión de estar contra la jerarquía va más allá del capitalismo. Y acá, bueno, me pega la antropología, digamos, porque es mi formación, ¿no? Y si hay algo que yo aprendí de la antropología es esto, ¿no? Que hay sociedades totalmente autoritarias, jerárquicas, con Estado, sin capitalismo, que ejercen un nivel de poder, de perversión y de desigualdad impresionantes, incluso con distribución de la riqueza. Los incas tenían distribución de la riqueza, por ejemplo. Entonces, también Bakunin es uno de los primeros en pensar estas cuestiones en términos, digamos, de pensamiento libertario, y no por nada la antropología y el anarquismo se han dado la mano y se dan la mano tantas veces, porque es como encontrar en esta interacción entre antropología y anarquismo experiencias sociales que por un lado permiten ver la posibilidad en las sociedades que han existido sin Estado de vivir sin un orden jerárquico, y por otro lado la muestra antropológica e histórica insoslayable de que incluso sin capitalismo una construcción de autoridad jerárquica involucra necesariamente un Estado centralizado que genera desigualdad. Es decir, las condiciones materiales de producción generan desigualdad, pero un Estado jerárquico que distribuye la riqueza también genera desigualdad. Y acá vuelvo a la cuestión de la autoridad y la libertad. Pensaba en el imperio incaico y pensaba la cantidad de comunidades que el imperio tuvo que homogeneizar y oprimir para construir ese imperio. Y no lo hizo ni a través de la propiedad privada, ni a través de una lucha de clases. Sí de una lucha que la podemos entender en una lectura marxista, de alguna forma como lucha de clases, ¿por qué no? Pero yo creo que es así, pero va más allá. Como tiene un componente, tiene un ingrediente que nosotros creo que podemos abonar desde el pensamiento libertario. Es un poco como para... Y lo mismo con respecto al lumpenproletariado en términos de marxismo, o lo que creo que se le puede rescatar al pensamiento libertario, que es el concepto de pueblo, que es un concepto más integrador. A ver, no confundamos pueblo con populismo o con ninguna de esas aserciones así raras, sino en el sentido de que podemos encontrar opresiones que son transversales a las cuestiones económicas. Por ejemplo, lo que me acaba hablando el feminismo. Es decir, ni hablar, la mujer pobre es triplemente, cuádruplemente oprimida. Digamos, pero eso no quiere decir que una mujer, por ejemplo, en términos clasistas, de clase media profesional, no esté oprimida. Entonces, ¿cómo lo leemos? Bueno, el anarquismo también tiene esos elementos. Digamos, esto es lo interesante, digamos, la semilla o el potencial que puede tener, en este caso, la obra de Bakunin, más allá de las contradicciones en su pensamiento y de las flaquezas que le podamos encontrar en algunos análisis. Y también la actualidad. Yo, digamos, dos cosas quería comentar. Una más vinculada a estas cuestiones también de cómo incorporar a los campesinos. A ver, a los que no tienen nombre, a los que no encajan, uno le puede poner el nombre de marginado, uno le puede poner el nombre de trabajadores invisibilizados, los que no tienen categoría social, es decir, los Juan pueden ser, digamos, si bien tienen una fuerte identidad cultural, digo, no encajan, es decir, no son obreros, ¿sí? Tampoco se puede decir que son marginados urbanos que viven tirados en una calle, es decir, que hay que buscar otras categorías, ¿sí? Digamos, pero que de movida sabemos que son grupos sociales que están oprimidos y que de alguna forma forman el pueblo.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas partes del pueblo que no encajan en una categoría de análisis? ¿Qué pasa con los travestis a la calle? Que no encajan. Digamos, un travesti en Ciudad de Buenos Aires en este momento que trabaja en la prostitución no tiene un promedio de vida más alto que los 35 años. 35 años. Promedio de vida, trabajo urbano. No encaja. ¿Quién analiza? La gente de género, el feminismo, los trans, ellos lo analizan. Pero ¿cómo articulamos esto en el concepto de opresión? Porque esto también es una explotación. Bakunin habla directamente de esclavitud, incluso cuando se refiere a la situación de la mujer. Y esto es interesante también, porque toma un concepto mucho más aguerrido, mucho más fuerte, mucho más potente, pero que atraviesa, porque al hablar de esclavitud no tiene que estar aclarando si está hablando del sistema capitalista, si está hablando de la condición de la mujer, si está hablando, digamos, y esto me parece, pero, digamos, de una actualidad insoslayable, más allá de que las formas de hablar, como contaba Emi con respecto a cómo utiliza por ahí el concepto de raza, etcétera, están un poco, digamos, fuera de contexto actualmente, ¿no? Lo mismo que todos los pormenores de las coyunturas históricas que muestra la obra de Estatismo y Anarquía, y que por ahí tiene esa cosa del tedio de los datos, ¿no? Es como cuando uno lee también otras obras, qué sé yo, de Marx, sobre la revolución social en Francia, ¿viste? Y son una cosa que también, un tedio, porque, o sea, está buenísimo, pero hay que elaborarla, tiene mucho dato histórico, y en un contexto donde han pasado 150 años y uno es como que cuesta ponerse en ese momento histórico. Lo que yo sí quería decir con respecto a ello, que me quedé como pensando, porque en esta disputa entre Marx y Bakunin, para cerrar un poco el tema, en algún momento hubo algunas acusaciones hacia Bakunin por textos antisemitas. Estas cosas hay que decirlas, digamos. Si bien han sido minorías, y claro, la cuestión de antisemita venía porque Bakunin era un convencido de que el pueblo alemán tenía esta cosa del nacionalismo, esta cosa de la autoridad, esta cosa de la jerarquía, digamos, no era por judío o por católico, era por alemán. Esto puede tener todas las críticas del mundo también, a ver, ¿sí? Él en un momento dice que está en la naturaleza humana las dos cosas, la autoridad y la libertad, pero que cada grupo, que cada etnia tiene sus características particulares y que por eso no se le puede marcar un caminito lineal para conseguir, digamos, una sociedad de libertad. Y bueno, en su lectura él veía que los alemanes evidentemente no tenían caminito o algo así. Digamos, yo lo digo así, digamos, esto es cuestionable totalmente, ¿sí? Lo que sí es cierto es que en ese momento, digamos, Alemania estaba pasando por un proceso importante en donde había que estar, digamos, ¿no? Pero por otro lado también me acordaba del nazismo, digamos, de lo que vino después. O sea, me acordaba de que Alemania dio grandes pensadores, ¿no? Hegel, Marx y muchos más, pero también vino el nazismo en Alemania. Digamos, es como que Alemania, digamos, esta cuestión de la tradición, ¿no? de la cosa romántica conservadora del siglo XIX, no sé si estaba, o sea, dicho muy brutalmente por Bakunin y muy apasionadamente, no sé si estaba tan equivocado Bakunin si ahora pensamos en el nazismo, por ejemplo. Lo que sí creo que estaba equivocado es que es algo que obviamente se puede cambiar. No creo que sea algo que no se pueda cambiar. Digamos, no creo que sea algo que esté en la sangre de los alemanes. Y bueno, y yo creo que, digamos, la pasión que a mí me da por este tipo de autores y de pensadores libertarios es esta posibilidad también de pensar en Argentina. ¿Por qué el anarquismo? ¿Por qué Bakunin, como comentaba el compañero, prendió tanto en el sindicalismo, en el anarcosindicalismo? ¿Y por qué en España y en Italia tanto? Que para el siglo XIX eran países del occidente europeo atrasados, que tenían una gran mano de obra rural, que no tenían un gran desarrollo industrial. Y el discurso y la práctica anarquistas incorporaban al campesinado e incorporaban a esta masa de trabajadores que estaban por fuera de la clase obrera urbana. Entonces, esto, digamos, me parece que no es una incidencia azarosa, ¿no? A diferencia de Inglaterra, de Alemania e incluso de Francia, lo digo así, de Francia. Pero bueno, y en ese sentido
sentido, en estas categorías de opresor y oprimido, y que él habla incluso de conceptos de esclavitud, yo tenía ganas me parecía enriquecedor verlo a Bakunin hablando bueno, primero de una estrategia que yo creo que Martín lo comentó en la primera clase y lo retomo para que haya un puente también entre la primera clase y la segunda. En un momento Martín Albornoz dijo en la clase anterior que Bakunin de alguna forma se sentía practicando más la libertad en sus sociedades secretas que en la Primera Internacional. Y bueno, lo que tengo acá delante mío en la máquina es un estatuto que se llama Estatutos Secretos de la Alianza, Programas y Objeto de la Organización Revolucionaria de los Hermanos Internacionales. Ese es otro concepto, hermano. A uno le suena muy actual, pero había que decir hermano en 1860. Y en realidad es una nómina de principios que ya un poco conocemos del pensamiento de Bakunin, pero bueno, voy a leer uno porque me parece que es el que articula un poco la idea de los que vienen después. Y dice: el Buró Central prevé, por lo demás, entregar pronto un desarrollo teórico y práctico más completo, pero en principio decimos: la Asociación de los Hermanos Internacionales quiere la revolución universal, social, filosófica, económica y política a la vez, para que del orden actual de las cosas, basado en la propiedad, la explotación, la dominación y el principio de la autoridad, ya sea religioso, metafísico y de modo burgués doctrinario, hasta jacobinamente revolucionario, no quede en toda Europa primero y luego en el resto del mundo, ni una piedra sobre otra, al grito de paz a los trabajadores, libertad a todos los oprimidos y muerte a los dominadores, explotadores y a los tutores de todo tipo, Queremos destruir todos los estados y todas las iglesias, con todas sus instituciones y leyes religiosas, políticas, jurídicas, financieras, policiales, universitarias, económicas y sociales, para que todos esos millones de pobres seres humanos, engañados, avasallados, angustiados, explotados, ya libertados de todos sus directores y bienhechores, oficiales y oficiosos, asociaciones e individuos, respiren al fin con una completa libertad. Yo creo que esa frase articula un poco todo el universo que el pensamiento de Bakunin en términos de sujetos sociales y políticos quería abarcar. Y a tal punto quería abarcar que esto, digamos, que uno lo puede entender como vida pública, él lo llevaba también a la vida que nosotros podemos entender hoy como vida privada. En esta carta que le escribe a su amigo Pablo, habla del amor y de la libertad. Y dice que, bueno, en esta misma carta, como dije al principio, él se ha transformado en un hombre de acción, y que él cree que el amor es un acto en sí mismo, y que si no se transforma en acto no sirve de nada, y que en términos de entender a los hermanos y a una comunidad de igualdad hay que practicar la fraternidad y el amor. Y si esto es así entre los hermanos, ni hablar, dice él, en una relación de pareja. Y en ese sentido, a mí me pareció muy, digamos, conmovedor lo que dice por la época en la que lo dice, ¿no es cierto? Porque él no tenía muchos referentes, digamos, de estas cuestiones, ¿no? Y les quería leer, a ver si lo encuentro rápidamente. Ajá, acá, es esta, ok. Digamos, dos cuestiones. Por un lado, lo primero que fue esta carta a Pablo, en la que dice que directamente lo que él dice es que, bueno, que no se puede, digamos, pensar, digamos, la igualdad sin el amor, y no lo encuentro bien, espérenme que debe estar después. Espérenme un segundito. Disculpen la demora. Acá está. La carta es de 1845. Y dice: la vida es bella.
Yo amo, Pablo, amo apasionadamente. Y no sé si puedo ser amado como quisiera serlo, pero no desespero. La amo a ella religiosamente, con esto quiero decir activamente. Ella está oprimida, esclavizada, y debo combatir a sus opresores y encender en su corazón el sentimiento de su propia dignidad, suscitando en ella el amor y la libertad, sus instintos de rebeldía e independencia, y recordarle el sentimiento de su fuerza y de sus derechos. Amar, Pablo, es querer la libertad, la completa e independencia libertad del otro. El primer acto verdadero de amor es la emancipación completa del objeto que se ama. Amar a los demás, pero sobre todo a quien te ama y ama a uno como pareja. He aquí mi profesión de fe política, social y religiosa, el sentido íntimo de mis actos, de mis tendencias políticas y de mi existencia. No hay que separar esos dos campos de acción. La libertad debe ser entendida en todas sus acepciones. Si de algo se diferencia el ser humano del resto de las cosas, es de que puede ejercer la libertad. Eso lo quería comentar porque me parece como muy importante, y de hecho él, luego de esta carta a Pablo, escribe un pequeño texto que se llama La mujer, el matrimonio y la familia, en donde aboga por la igualdad de derechos para mujeres y varones, pero no igualdad de derechos solo en una ley, igualdad de derechos en los actos. La abolición de la familia jurídica, porque él entiende que la institución familiar, tanto lo religioso como lo estatal, lo cívico, es una institución opresora. La libre unión matrimonial y la posibilidad que los cónyuges se separen cuando así desean hacerlo. Y todo esto luego vehiculado a cómo hay que educar a los niños dentro de una pareja de amor libre, como él llama, y cómo, digamos, él dice que los niños ya son sujetos de su propia libertad, y lo único que hay que hacer es, digamos, poner, digamos, algunos criterios como para que esa libertad que está en potencia, va a decir él, no se desmadre, pero no ejercer ningún criterio de autoridad sobre los niños, ¿no? Y, digamos, de alguna forma practicar este ejercicio de la libertad, del amor libre, también con los hijos. Me parecía muy interesante, y entonces, en términos biográficos, claro, pensaba, Bakunin tenía hermanas, mujeres, y tenía unas amigas de apellido Becher, con las que formó el primer círculo literario, lejos, allá, por 1830, cuando lo echaron, y en realidad él arma, digamos, un círculo de lectura, digamos, eran estudiantes, y arma una especie de academia, ¿no? Con cierto tinte vanguardista, y la mayoría de estos centros de estudios eran masculinos, a diferencia de uno que estaba Bakunin, que estaba conformado por él y estas hermanas Becher, que bueno, participaban muy activamente. Entonces pensaba así como una especie de croquis, y pensaba, claro, bueno, Bakunin tenía sus hermanas que por otro lado eran activas políticamente, eran muy activas, sobre todo la más grande, bueno, las dos más grandes, Lyubov y la otra, creo que es Bárbara, que incluso ellas lograron conformar, Ana y Alexandra, estas hermanas de él luego lograron conformar un círculo aparte y fueron las predecesoras, digamos de los primeros, digamos, las primeras en ir al frente, digamos, de tener un discurso provocador con respecto a la revolución y a la inserción de las mujeres en la revolución. Digamos, va a ser una predecesión a lo que después fue la revolución en Rusia del 17, o sea, esto es anterior, va sentando precedentes, ¿sí? Y eran hermanas y compañeras de Bakunin. Y en ese sentido se pensaba en practicar un igualitarismo adentro de esos círculos de lectura, y digamos, su hermana, la más grande, que lamentablemente fallece por tuberculosis relativamente, o sea, muy joven, es la que abre esta punta de lanza y genera estos primeros espacios, digamos, de provocación, de discusión muy provocadora, porque además, en este momento en Rusia,
y en épocas del zar, todas las discusiones, digamos, de este tipo estaban prohibidas. Entonces tenían que generar círculos relativamente secretos, o privados, ¿no es cierto?, en las casas, se juntaban de a pocos. Y bueno, y no quería dejar de lado a Antonia. Antonia fue la compañera y esposa de Bakunin. No encontré nada escrito por Antonia, que era la idea. Lo que sí, él habla mucho de ella y dice que ella comparte con el corazón y con la razón y con el espíritu todo lo, digamos, sus ideales. Y no por nada Antonia, digamos, si lo pensamos en los hechos, estuvo con él hasta el momento de su muerte, se bancó sus cárceles, sus exilios, hasta que quedó enfermísimo en Berna y fallece. Y después también aparece una mujer bastante protagonista en relación a las obras de Bakunin, que es una historiadora, ya luego de la Revolución del 17, estamos hablando ya de la década del 70, que esperen que los nombres rusos no me los sé. Es una historiadora que es Pirumova, de apellido. Y es la primera en sacar a la luz los textos de Bakunin y de Kropotkin, ya siendo el anarquismo suspendido, ¿no?, en la URSS. Entonces me parece interesante, digamos, nombrar y mencionar a estas mujeres porque de alguna forma hicieron punta de lanza para lo que se pudo pensar después del 17 e incluso como referentes, ¿no es cierto?, del pensamiento feminista y de cómo desde los comienzos las mujeres de alguna forma empezaron a ser partícipes del movimiento libertario, algo muy diferente en relación a otros movimientos de izquierda. Y bueno, y para cerrar, yo les quería leer algo recortito de una introducción medio biográfica que hace Cristian Ferrer a Dios y el Estado. Simplemente para cerrar un poco la imagen y la templanza de este pensador, y dice así: Bakunin llevó una vida desordenada. Su vida fue una incesante aventura, plena de golpes de suerte, sin sabores varios, conspiraciones resonantes y reveses tragicómicos. Todo ello consecuencia de una disposición inmediata para la vida libre y sin ataduras. En verdad, casi todas las biografías revolucionarias del siglo pasado estaban sujetas a los complejos avatares políticos del momento, tanto como a las intermitentes instrucciones policiales. Pero de cualquier modo, Bakunin carecía por completo de la paciencia necesaria como para perseverar en una actividad de cabo a rabo. Así como iniciaba tareas que otros debían continuar, pues él mismo ya se encontraba en otros dominios de la acción, también solía planificar y comenzar libros kilométricos que jamás finalizaba, o bien redactaba prólogos y consideraciones fisiológicas que se bifurcaban hacia otros temas y asuntos políticos acuciantes. Dios y el Estado es uno de sus frutos intermitentes. El desorden activo que dio contorno a su vida también determinó las características de su obra, signada por una correspondencia monumental, por parrafadas inconclusas, sugerencias larguísimas a congresos revolucionarios y libros a medio escribir, recuperados post-mortem del desorden de su escritorio. Toda su obra es asistemática y casi se podría decir que su escritorio era una encrucijada postal revolucionaria. Bueno, con esto cierro. No sé si los compañeros quieren decir algo más. Cerramos entonces la